tienen que hacer su trabajo. Solo tienes que agregar el proceso de trabajo más adecuado para ti, ya seas un equipo pequeño o una
Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Alguien que me haga la retroalimentación de cómo escucha, por favor? Súper bien, profesor. Todo bien. Sí se escucha. Bien, Todo el amor que también le y que esté pasando su cuarentena. bien, bien. Este es el himno de la cuarentena, digamos, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a empezar entonces, tal como hemos dicho, la unidad de derecho de familia, que es la más larga. Son aproximadamente 8 PPT, en que les ruego que tomen mucho silencio y puedan concentrarse en esto. La materia esta la estamos pasando en PowerPoint y al mismo tiempo yo les voy a enviar los videos que estoy haciendo de YouTube para que van a seguir los videos de YouTube, siguen la línea del profesor Petit, ¿verdad? De tal forma que cuando escuchen los videos de YouTube, si tienen tienen los documentos del profesor Petit, vayan abriéndolo y vayan escuchando los videos, porque así van bajando en el libro y van a saber realmente cuál es la parte importante que voy a intentar rescatar de esos videos, del libro del profesor Petit, ¿no? El certamen entra hasta la última clase del día viernes anterior. Hasta ahí entra el certamen. Entra todo, ¿verdad? Pero el libro del profesor Petit, jóvenes, entra sí o sí. Eso se los digo de más. El libro del profesor Petit, todo lo que es el derecho de familia, entra sí o sí, porque yo les voy a entregar la próxima semana hasta el último video de la unidad de familia del profesor Petit. Así que eso entra. Ya, sin más, nos va. Entonces va a entrar ahora, todo lo que hemos visto de derecho de actos jurídicos y la unidad uno ya está visto, ya eso entra ya, pero lo de derecho de familia va a entrar todo lo del profesor Petit, todo lo que sea en video y lo que sea en PP, hasta la clase anterior que va a ser el viernes 14. Bien, vamos bien. Profesor, una pregunta. Sí, señorita. Dígame. Yo, por ejemplo, ese día, o sea, tiene el horario del certamen, es que a mí me topa con otro certamen, que es de procesal. No, Para ahí tiene poder que, y todo. ahí tiene que preguntar a la facultad cómo lo tiene que hacer. No, no sé. Yo tengo mi certamen, en el certamen todavía la facultad no me dice la hora. Así que ahí va a tratar de conciliar las distintas horas de los certámenes, ¿no? Pero no sé. Bien. Persona y sus clasificaciones. El que mejor expresa el concepto de persona es el profesor Perita, ¿eh? Es todo ser susceptible de derechos y obligaciones. Esa es la persona. Pero hay dos tipos de personas, una persona física y una persona moral o jurídica. La persona moral o jurídica son fundamentalmente las instituciones, hoy día son la municipalidad, el Estado, la Universidad del Desarrollo, esas son personas jurídicas, son personas independientes a la persona natural. Y está la persona física, la persona natural, el ser humano. Pero en Roma no todo ser humano era considerado persona, por ejemplo, los esclavos no eran personas. Para ser persona hay que tener los tres estados, libertatis, civitatis y familiar. Ojo, que es para ser persona, no es para tener plena capacidad. No es para tener plena capacidad. Si uno perdía alguno de estos estados, sufría capitis de minutos, que ya hemos referido, que está en el párrafo 134 del profesor Petit, pero que lo vamos a ir viendo. Si uno perdía el status libertatis, sufría capitis de minuto máxima, y si sufría capitis de minuto máxima, inmediatamente perdía los otros dos estatus. Si uno perdía la libertad pero seguía la civilidad, perdía simplemente el derecho de civilidad y de familia. O sea, siga para abajo. O sea, uno podía ser libre, pero no ser ciudadano. Y finalmente el estatus de familia, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Capítulo. Requisito de la existencia de la persona física. Aquí yo en este les agrego algunos audios que normalmente los saco del profesor Guzmán, que también lo vamos a seguir un poco.
la base, les recuerdo, que es el libro del profesor Petit, pero yo en clases voy a hacer alusión a algunos antecedentes, fundamentalmente del profesor Guzmán, de tal forma que del profesor Petit, del libro del profesor Petit, sigan los videos, después los PPTs, y los PPTs van a ir, y las clases que van a ir acompañadas de algunos comentarios del profesor Guzmán. Requisito de existencia, vámonos derechamente a la persona física. ¿Qué se entendía por que una persona física tenga existencia? Bueno, o sea, para una persona se quería tener existencia, ser libre ciudadano, jefe de familia, puber, esto ya lo hemos visto, que es más que nada para tener plena capacidad, ¿no? Plena capacidad jurídica. Y la calidad de persona, por la cual la capacidad jurídica se la suele denominar también personal. Mayormente esto no tiene ninguna. Y los requisitos. Fíjense que el nuevo ser que hace separado por completo del claustro materno. O sea, ¿cuándo la persona física llegaba a tener existencia? Primero, cuando el nuevo ser que hace separado por completo del claustro materno. Que naciese vivo, que tuviese forma humana. Esto último de la letra C es bien discutido, ¿eh? El profesor Guzmán niega que esto haya sido un requisito de existencia. Pero muchas fuentes, recuerden que esto del derecho romano, hay ciertas instituciones que son discutidas porque no existen claras fuentes, y de hecho no tenemos ninguna fuente directa. ¿Alguien me puede decir la única fuente directa, las únicas dos fuentes directas que tenemos del derecho romano? La jurisprudencia y... ¿La ley de las 12 tablas? No, la ley de las 12 tablas fue destruida por la invasión de los francos. El No, corpus lo único que tenemos Justiniano. el código de Justiniano, el Corpus Iuris y las institutas de Gallo. Son las únicas dos. Las únicas dos, el Corpus Iuris y las institutas de Gallo, son las únicas fuentes directas, o sea, de papel que uno ve que están, digamos. Pero los otros son referencias a otras cosas, fundamentalmente, ¿no? Pero no es que la tengamos directamente. La ley de las 12 tablas ha llegado hasta nosotros por tradición epistolar, o sea, porque se fueron comunicando uno a otro el contenido de las tablas, pero las tablas mismas no llegaron a nosotros. Entonces, de partida, hay mucho de leyenda, hay mucho de acomodaticio, de opiniones acomodaticias de los autores, conforme, y que están buscando que su interpretación de la fuente sea dentro de un contexto de comprensión del derecho romano, ¿no? De la forma que no todos los autores coinciden en la generalidad de cosas. Yo le estoy diciendo aquí lo que la mayoría de los autores pueden estar o sea, de acuerdo en algunas cosas. Bueno, los requisitos, que el nuevo ser que hace separado por completo el claustro, aquí solamente, ojo, en este PPT estamos viendo solamente generalidad, que naciese vivo y que tuviese forma. O sea, ¿qué pasaba si nacía, por ejemplo, con algún defecto? Algunos decían que lo abandonaban, no lo dijo, ¿no? Que lo abandonaban significa dejarlo ahí nomás, que vivieran, que iba a vivir una guagua, no lograba nada, morir. Se reconoce el derecho al nascituro, es decir, que se castigaban el aborto. O sea, fíjense que el hijo que estaba en el vientre materno ya tenía derechos. Y lo mismo sucede ahora, ¿no? Lo mismo sucede ahora. El bebé que estaba en el vientre tenía derechos, pero ¿cuándo se hacían efectivos esos derechos? Al momento del nacimiento. Lo mismo que sucedía con el testamento. ¿Cuándo producía efecto el testamento? A la muerte del testador. Se castigaba el aborto. Entonces, uno empezaba a discutir cuándo se entendía que el feto tenía vida. O sea, fíjense, si bien tenía derecho, no se le reconocía la existencia, porque una cosa es que tenga derecho, pero otra cosa es que tenga existencia. Conforme a estos requisitos de existencia, el feto no tenía existencia, pero sí tenía derechos eventuales. ¿Cuándo se iban a hacer efectivos? Cuando nacía. La concepción, o sea, esto de que tener el hijo, o sea, concebido por padre y madre, se llegó a la conclusión que no podía ser menos de 6 meses ni más de 10 de nacimiento. Y esto aparecía en las 12 tablas, ¿no? Las 12 tablas se llegó a la conclusión de que la concepción no podía ser ni más de 6, o sea, ni menos de 6 meses ni más de 10 meses desde contado el nacimiento, ¿no? Bueno, la persona se termina con la muerte y nace la sucesión. Aquí yo les puse aquí, en signo de interrogación, la muerte presunta. La muerte presunta es la muerte aparente, la muerte normalmente de la persona que desaparece. A ver, la persona que desaparece por cierto tiempo, ¿se entiende? Entonces, esa es la discusión actual. Hoy día, por ejemplo,
Por ejemplo, cuando una persona desaparece sin saber rastro, esa es una persona que desaparece, pero que se mantiene viva. Ahora, si pasan ciertos periodos, se le va a entender muerte civil, que va a ser la muerte presunta, que lo van a estudiar, o creo que ya lo están estudiando en teoría de la ley, ¿eh? Creo que sí, creo que lo están estudiando en teoría de la ley. Pero aquí en derecho romano no se presentaba ese problema, ¿eh? Hay algunos autores que empiezan ya a distinguir que en el derecho romano se empieza a discutir si la mujer y hombre, por ejemplo, el matrimonio muere en un accidente. No sé, pues van de Roma a Sicilia y lo asaltan los bandoleros y mueren. O sea, ¿qué pasaba con la descendencia? ¿Qué se entendíamos? ¿Qué pasaba con los bienes de la mujer? ¿Qué pasaba con los bienes del hombre? ¿Quién moría primero? Esa era la cuestión, una discusión un poquito, que muy poco se da en la práctica. Presunción de derecho. A propósito de la concepción, vamos a introducir un concepto que es la presunción. La presunción. Para efectos de medios probatorios, la presunción puede ser de dos clases. Puede ser legal y puede ser de derecho. La presunción de derecho es la que no admite prueba en contrario, ¿no? Una de estas presunciones de derecho es la concepción. Y ahí está. Sí, o sea, si desde el nacimiento, si una persona nace el primero de enero de un cierto año, ya se sabe por lo menos que fue concebido no menos de 6 meses ni más de 10 meses desde su fecha de nacimiento. O sea, eso ya no hay ninguna prueba que se pueda demostrar contrario. Esa es la presunción de derecho, que no admite prueba en contrario. Y eso es justamente una de las importancias para determinar la legitimidad del hijo nacido dentro del matrimonio. O sea, ¿cuándo se entiende nacido un hijo? Cuando hay una discusión del hijo. O sea, si el hijo nace dentro del matrimonio, bueno, si fue concebido y está dentro del matrimonio, bueno, sí, es hijo nacido dentro de justamente. ¿No? Son presunciones de derecho que vamos a analizar posteriormente. Presunción de derecho. La concepción la recoge nuestra legislación, sí, en el artículo 76 del Código Civil. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales, 6 meses y no más de 310 meses contados hacia atrás. Fíjense que no habla de meses, habla de días. Contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Esto tiene que ver mucho con los plazos, ¿eh? ¿Quién sabe cómo se cuentan los plazos en derecho, jóvenes estudiantes de derecho? Si yo digo hoy día, tienen un plazo de 3 días, fíjense, a los días en derecho son de días. Normalmente las resoluciones judiciales les van a dar días. Si yo digo, tienen un plazo de 3 días, ¿cuándo vence? ¿Quién sabe? ¿Los días hábiles? ¿Días hábiles? ¿Días hábiles? Bueno, ¿cuáles son los días hábiles? Del ¿O qué lunes días son a inhábiles? Lunes a viernes, de lunes a viernes y pero el son domingo. feriados. No, señores, los días sábados son hábiles para el derecho. Los días sábados son hábiles. De hecho, los juzgados trabajan los días sábados. Los días sábados son hábiles, los días inhábiles son los domingos y los feriados. Si hoy día es lunes y yo digo que son 3 días, no se cuenta el día de hoy. Empiezan a correr de la medianoche este día. Entonces, el día martes, el día miércoles, el día jueves. Y el plazo de 3 días vence el jueves a medianoche. Profesor, ¿y es importante esto? No, no es importante. Es fundamental. Porque si el día de mañana se pierden un plazo, jóvenes, y perdieron como en la guerra. Plazos. Presunción legal sí admite prueba en contrario. Por ejemplo, mire, el 184 del Código Civil señala, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración. O sea, si el marido empieza a discutir, por ejemplo, que estuvo de viaje. Oiga, aquí señor, se presume que el hijo suyo, si nace después de la celebración del matrimonio, dentro de los 300 días siguientes a su disolución o la separación judicial de los padres. ¿Qué es la separación judicial? ¿Divorcio? No. Es una resolución judicial por medio del cual acredita el cese de convivencia
pero respetando la legitimidad del matrimonio. O sea, no termina el matrimonio, pero certifica el cese de convivencia de los cónyuges. Pero el día de mañana los cónyuges pueden volver a reanudar la vida en común. En cambio, el divorcio, ahí termina el matrimonio. Pero aquí no termina, es como que se suspende. ¿Es como una acreditación de una separación? Sí, es la separación judicial. Y empieza a acreditarse y para todos los efectos de los derechos. Bueno, pero fíjense, es presunción legal porque el mismo artículo 212 del Código Civil dice que puede ser discutida. ¿Ah? Si prueba, por ejemplo, que la fecha del parto se encontraba separado de hecho de la mujer. ¿Ah? Sí, prueba. Vamos a ver. Sigamos. La verdad es que este artículo está bien discutido porque no es la época del parto, ¿ah? Es la época de la concepción. Bien. Pero estos son artículos de nuestro Código Civil. Entonces, se consideran como hijos legítimos aquellos nacidos después de los 180 días, se celebraba la convivencia dentro de los 100. Esto del artículo 212 del Código, del Código Civil, y todos estos artículos vienen de nuestro derecho romano. ¿No? Nuestro derecho romano considera como hijos legítimos aquellos nacidos después de 180 días de la celebración de convivencia dentro de los 300 de la terminación de la. Y la importancia de esto es que se puede reclamar, o sea, se puede discutir esta presunción. ¿Cuál presunción? De que se presumen hijos del marido, los nacidos dentro del matrimonio. Eso se puede discutir. Lo que no se puede discutir es la concepción. Bueno, las hijas tienen derecho a dote al momento de contraer matrimonio, que deben estar en relación directa con la fortuna y el hijos dentro. Ya empezamos a decir que hay personas morales o jurídicas, aparte de la persona física. Las personas morales, fíjense que no es parte de nuestro estudio de derecho romano, pero que existen. ¿No? Son personas distintas a las personas físicas. Y aquí está. El derecho romano llegó también a conceder el carácter de sujeto de derecho, reconociendo la condición de ente susceptible de adquirir derecho. Pero esto está ajeno a nuestro derecho privado, porque las personas morales o jurídicas son más propias en Roma del derecho público. Y eso es lo que el artículo 545, que ustedes se van a entretener mucho en sus años subsiguientes, se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicial. Aquí empezamos. ¿Alguien ha visto el video número 1 de la clase recuperativa? Honestamente, No. ¿alguien la ha visto? No, porque no lo encontré, profesor. Profe, no encontramos los videos recuperativos. Pero si se los puse en anuncios. Le puse un video, ¿no? Sí, hay uno en anuncio. Uno, Está oculto en el canal. ¿Qué cosa? Está oculto en el canal, así que está solo acceso a este anuncio. Sí, el canal está en ocultos. Porque solamente los videos están para disposición de ustedes, ¿no? Entonces, de tal forma que los videos yo se los voy a colocar en anuncios. ¿Me entienden? Ahora, por eso pregunto, ¿el que está en anuncio lo pudieron ver? ¿Alguien No. lo ha visto? Bueno. No sabía, no lo había visto. No sabía que le insisto que los videos de YouTube, yo sigo estrictamente todo el libro del profesor Petit con respecto a derecho de familia. O sea, yo voy a seguir, en las clases recuperativas voy a seguir y voy a terminar, como sea, la próxima semana, todo el libro de Petit, por favor, todo el libro de Petit, son del párrafo 46 al 130 creo que son. Pero voy a seguir todo el libro de Petit analizando las partes más importantes del libro. ¿No? Bien. Bueno, el libro de Petit parte con esto, con las divisiones de las personas. Después de contextualizar lo que se entiende por persona, esto es que viene de la máscara y después se llega a la conclusión que toda persona es un ser sujeto susceptible de derechos y obligaciones, empieza a trabajar en la división de las personas. Y la primera clasificación más importante es la que distingue esclavos y libres.
¿Ah? Y dice que los libres son los que no son esclavos. Mire, mire. Las personas libres, por el contrario, en ciudadanos, ingenuos y libres. Los ingenuos son los que siempre han sido libres y nunca han perdido la esclavitud, en cambio, o nunca han perdido la libertad. Y los libertos son los esclavos que fueron manumitidos, que fueron liberados por su amo. ¿Lo vamos a ver? Lo vamos a ver. Estamos nuevamente indicándole que estamos en los aperitivos del ramo, de la UNIT. La segunda división se aplica a las personas libres consideradas la familia. La una son alieni iuris o sometida a la autoridad de un jefe, la otra sui iuris, dependiendo de ella. Entonces habían personas sui iuris, que ya algo hemos dicho con motivo del acto jurídico respecto a la capacidad, y personas sui iuris que no dependen de nada. ¿Mm? Y después llegamos a la conclusión, y después empezamos a distinguir quiénes eran capaces. Lo mismo que hicimos en capacidad, ¿se acuerdan? Sui iuris y alieni. Esta tiene una clasificación de importancia capital. ¿Quiénes son los sui iuris? Son los que no dependían de nadie. Los segundos, los sujetos a la potestad de otra persona. Fíjense, otra persona, no necesariamente el padre familia. Independientemente de lo señalado, los sui iuris en algunos casos podían encontrarse impedidos para realizar de manera directa el ejercicio de sus derechos, ya fuera por razones de edad, de sexo, o bien por sufrir alteraciones en sus facultades mentales. Estas personas, siendo sui iuris, estarían en el régimen de la tutela o la curatela, que ya lo vimos, o sea, lo vimos en materia de estudio de esta unidad, pero lo vimos simplemente para señalar que los sui iuris, dentro de su plena capacidad, podían estar limitados por la edad o por sufrir alteraciones en sus facultades mentales. Y distinguimos que esa protección de la incapacidad de estos sui iuris se llamaba curatela o tutela. ¿Mm? Pero ¿qué pasaba con los alieni iuris? ¿Y los alieni iuris necesitaban ser protegidos? Estaban de más protegidos con la patria potestad. Los hijos de familia, o por la manus en el caso de la esposa. Alieni iuris. ¿Quiénes son los alieni iuris en definitiva? La mujer casada con mano. Fíjense que la mujer casada con mano la vamos a estudiar lo que es la manu, pero la manu en definitiva, así en términos muy amplios, es aquella institución por medio de la cual es un acto jurídico solemne por medio de la cual la mujer, una mujer extraña, ingresaba a la familia del marido, pero no ingresaba así como así nomás, sino que ingresaban sus bienes y se extinguían sus deudas. La mujer casada con mano. Y esta era una de las causales ¿de qué? Una de las cosas. De la restitutio in integrum por capitis de minuto. Mujer casada con mano. Los alieni iuris, los hijos... No. Sí, señorita. ¿Sería como una dote o no? No. No. ¿Donde tienen que ingresar tus bienes? Sí, una cosa. Lo que pasa es que perfectamente podía tener una mujer, podía tener bienes que, justamente, bienes productos a lo mejor de la dote o deudas que provengan también de su calidad de, porque piensen usted que podían ser sui iuris, y tener su propio patrimonio. Pero ¿qué pasaba con la mujer sui iuris? O sea, la que no estaba dependiente de un pater, ¿me entiende usted? O porque el pater había muerto, pero esa mujer era sui iuris, o sea, una mujer que no dependía de nadie. Pero una cosa es no depender de nadie, y otra cosa es que con su patrimonio, por ejemplo, heredado de su pater muerto, lo pudiera administrar sola. Eso no podía. ¿Por qué? Porque estaba así, era puber, estaba bajo la tutela perpetua. ¿Me entiende? ¿Me sigue? ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasaba? Si era mujer sui iuris, que el pater había muerto y por lo tanto era sui iuris, y tenía, por ejemplo, bienes heredados de su pater, tenía bienes, esos bienes ingresaban a la familia de su marido por una ceremonia especial que se llama manus. Pero además formaba parte de la familia agnaticia del marido. Y no solamente del marido, sino que también del pater, porque fíjese, le estoy adelantando algo. No necesariamente el marido era el pater de la familia. Porque el pater podía tener un hijo que se casa con manu con tesalia, ¿me entiende usted? Pero fíjese, ¿quién tenía la manus? La tenía el pater.
no la tenía el marido. Se casaba con Manu con su marido, pero la Manus propiamente tal, este poder sobre la mujer casada la tenía el pater, no el marido. No que podía coincidir con el marido, pero no necesariamente, ¿me entiendes? Sí. Por estoy hablando en chino mandarín. Entonces la mujer sí, sí, puede entendí. heredar, pero no puede administrar lo que hereda. O sea, puede heredar, pero no puede, claro, la mujer, fíjese que la mujer, hasta la época de Diocleciano, que estamos hablando del 280 después de Cristo, no tenía ninguna capacidad. No tenía ninguna capacidad. Podía ser sui iuris, o sea, no depender de nadie, pero todos los bienes que tenía estaban siendo administrados por el tutor perpetuo. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasaba cuando se casaba? Cuando se casaba con Manu, porque había un matrimonio sin Manu, o sea, sin Manu, pero cuando se casaba con Manu, ingresaba a ella dentro de la familia agnaticia del pater. Se casaba con Manu con su marido, pero la Manus, en su calidad de potestad, como la vamos a ver, era del pater familia. Ya lo vamos a entender un poco más, y si no lo entienden, más adelante me lo dicen, ¿no? Profesor. Pero estamos haciendo solamente, les insisto, estamos haciendo así como un esqueleto más o menos de la materia. Esto les va a quedar mucho más claro con los videos de YouTube. Entonces la mujer solamente puede ser sui iuris en caso de que su paterfamilia haya muerto. Dígame otra hipótesis. Ay, no sé, no se me ocurre. Si, por ejemplo, se casa con Ticio y el Ticio es pater familia y se muere Ticio, también va a quedar sui iuris, porque ¿de quién va a depender? ¿Me entiendes? ¿Ah? La mujer inevitablemente en algún momento de su nacimiento va a depender de alguien, ¿no es verdad? Claro. Va a depender normalmente de su padre. Entonces la primera hipótesis para que la mujer sea sui iuris es que el pater muera. La segunda hipótesis es, por ejemplo, le estoy dando a modo de ejemplo, es que la mujer que tenga un pater se casa con XX que es pater familia, aparte, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Sale de su familia, de su pater, pero entra a la otra familia de su marido. Pero imaginémonos que el marido muere. Si el marido muere, esa mujer pasa a ser sui iuris también. Y va a tener un patrimonio, producto de la herencia de su marido. ¿Ese patrimonio lo administra ella sola? No, lo administra un tutor perpetuo, porque la mujer no podía bajo ninguna circunstancia administrar sola sus bienes. Profesor. Profesor, ¿y si la Manu se pasa en el caso del pater, que no sería su marido, y su marido muere? ¿Qué pasaría con ella? Queda viuda, pero dependiente de la Manus del pater. Ah, ¿seguiría dependiendo del pater? Sí, porque la Manus, fíjese, la Manus como potestad podía pertenecer, o sea, si bien es cierto, se contraía con el matrimonio, ¿ya? Pero perfectamente podía existir Manus sin matrimonio. Que era el caso, por ejemplo, cuando el marido faltaba. ¿Entiendes? Pero para eso tendría que haber contraído matrimonio con Manu. Si se Claro. contrae con Manu, ahí queda, y el marido muere y queda solo. Si había matrimonios con Manu, en que le insisto, recuerden por favor el contexto, estamos viendo solamente generalidades de la familia romana. ¿Ah? Sí, sí. Si ingresaba con Manu, ingresaba a la familia del pater. A la familia del pater, que podía coincidir con la del marido, pero a lo mejor no. Ah, ya. Porque el marido podía ser hijo alieni iuris de un pater, ¿me entiendes? Entonces, fíjese, se casaba con Manu con su marido, pero la Manus como potestad pertenecía al pater. O sea, la Manus era el poder que se tenía sobre la mujer casada, pero no la tenía necesariamente el marido. La vamos a estudiar, especie, lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos un poquito. Estamos señalando, fíjense, quiénes serían alieni iuris. En primer lugar, la mujer con Manu. Segundo, los hijos. Naturales o adoptivos. Los naturales, o sea, los nacidos dentro del matrimonio, y los adoptivos, o sea, uno perfectamente podía adoptar. Adelantemos, que ya lo hemos visto también, que existían dos clases de adopción. Una adopción, por ejemplo, de una familia sobre otra persona sui iuris. ¿Entienden? O sea, una persona, otro pater familia.
Eso se llama adrogación. Pero la adopción de un aliene iuris, o sea, de un miembro de otra familia, aliene iuris, que también tenía a su vez un pater, eso se llama adopción propiamente tal, que también lo vamos a estudiar. Solamente estamos haciendo una enumeración. A ver, los descendientes de los hijos. Fíjense, ¿eh? Los descendientes de los hijos. Fíjense que la letra B distingue entre hijos y la letra D habla de hijas. Las hijas, de cualquier edad, siempre que no hayan sido emancipadas por el padre. Ya adelanta algo, que las hijas pueden ser emancipadas. Emancipación, también le estoy adelantando algo. La emancipación es simplemente la salida de uno de los hijos de familia de la familia paterna, ¿no? Era un acto dispositivo también del padre. ¿Y por qué salía? Bueno, porque normalmente para que se constituyera él solo como sui iuris, para que quedara fuera de la herencia, por desheredamiento. Pregunta, ¿se puede desheredar aquí en Chile, no? No, ¿Yo puedo desheredar a mi hija? no, creo que no, no se puede. Sí se puede. Se puede, pero no totalmente. ¿Se tiene que dejar como un conchito? Algo así. Se puede, pero por causales sumamente graves. Por ejemplo, si atentara contra mí. Se puede. Ya, sigamos. La capacidad. Me imagino que los que van a dar la prueba oral a contar de este jueves se han aprendido estos artículos. Ya. Pero son re poquito, ¿ah? La capacidad en el Código Civil, 1445, 1446, 1447, y habla de las capacidades que no es necesario que ahonde. Pero fíjense que ya el Código Civil recoge en el siglo XXI, el Código Civil, ustedes saben de qué año es, ¿no es cierto? 1855. Bueno, nuestro Código Civil recoge la teoría romana, y por lo mismo es que estamos estudiando en nuestro curso de Derecho el derecho romano, porque todas nuestras instituciones, hoy que alcanzan su madurez, tienen su reconocimiento del derecho romano, la capacidad. Al hablar de las personas, inevitablemente tenemos que referirnos a las personas que eran plenamente capaces y los incapaces. Las plenamente capaces ya lo hemos visto, y esta diapositiva está recogida del acto jurídico, no es otra, ¿eh? Capacidad de goce, capacidad jurídica, capacidad de ejercicio, de la cual yo no me voy a referir porque ya lo vimos. No hay nada nuevo que tengamos que decir que sea distinto a lo que hablamos en el acto jurídico. A ver. Capacidad. Tema sumamente importante. La capacidad jurídica de obrar, los estatus. La capacidad de obrar tiene íntima relación, fíjense, la capacidad de obrar está en íntima relación con la limitación a la capacidad, que la edad, el sexo, la posible enfermedad mental y la prodigalidad. En cambio, la capacidad jurídica se la relaciona con los estatus. Estatus libertatis civitatis y estatus de familia. El estatus de libertatis define si uno es libre o esclavo, el estado de civilidad si uno es ciudadano o peregrino o latino. El estatus de familia si es sui iuris o aliene iuris. Y hablan, fíjense, de la capitis de minutos, o sea, los cambios de capacidad. La edad de la capacidad, los impúberes, menores de 7, absolutamente incapaz. Mayor que infantes o infantes menores, son los mayores de 7, pero menores de, hombre menor de 14, mujer menor de 12. Porque uno es impúberes y otro eran púberes, y los púberes después estaban los menores de 25 años. Fíjense, aquí perfectamente podríamos hablar de púberes y no hacer relación a los menores de 25 años, porque son lo mismo, ¿eh? Pero los menores de 25 años, que eran púberes naturalmente, tenían, sí, su propia particularidad. A ver, con respecto a los menores de 25 años, que eran púberes, sin duda, emitían por eso, fíjense la distinción entre el 2 y el 3, se refiere a los púberes, pero más cercano a los púberes, o sea, no muy lejano a la minoría de 25 años. En cambio, la minoría de 25 años se refiere ya a los menores de edad propiamente tal, pero que están cercanos a ser plenamente capaces. Son los 20. Aetoria, del año 200, introdujo un nuevo límite de edad a los 25 años, válido para sui y alieni.
Estas personas, ¿por qué tenía importancia para los alieni iuris? Porque fíjense que si bien la curatela estaba para los sui iuris, también protegía a los alieni iuris que actuaban en sustitución de su padre. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Estas son, nuevamente, les vuelvo a recordar que estamos simplemente en un esqueleto de lo que va a ser la parte. Entonces tenían la lex letoria, normalmente al principio se les dio una excepción, posteriormente la restituto in integrum y posteriormente se les dio la curatela al menor de 25 años. Fíjense que curioso lo del menor de 25 años, porque parte con plena capacidad. El puber tenía plena capacidad. Fíjense, el hombre era plenamente capaz. Era plenamente capaz. Pero esto duró poco, porque después los negocios jurídicos que fueron muy, muy perjudicados a los menores, se les entregó la curatela. ¿Ah? Entonces, esta de pubertad, porque yo les insisto, ¿quién era plenamente capaz en Roma? Era el hombre libre, ciudadano, sui iuris y puber. Pero esto de puber, que sea plenamente capaz, tenía sus excepciones. Vamos, sigamos. Capítulo, esta parte es muy linda. Esta parte es muy capítulo de mí. Capítulo. Miren, implicaba un cambio en los estados de libertad, de ciudadanía o de familia que integraban la plena capacidad jurídica o personalidad del sujeto. Es el fenómeno cuando una persona sale jurídicamente de un grupo al que pertenece y la experimentan solo los hombres libres que son ciudadanos. Capítulo de minuto máxima, cuando se perdía la libertad y se extinguían por consecuencia los otros dos estados. Fíjense, no solamente cuando perdía la libertad, perdía todo lo demás, o sea, ya la dejaba, no podíamos entrar a discutir si era ciudadano o no ciudadano, era no ciudadano. Y si no era ciudadano, no tenía ninguna importancia distinguir si era alieni iuris o sui iuris, porque eso era solamente para los ciudadanos. La media era sin perder la libertad, se perdía la ciudadanía y se perdían las relaciones de familia. Les insisto, por la capítulo de minuto media se mantenía la libertad, pero se perdía la ciudadanía y se perdían los estados de familia. La mínima, cuando se producían el cambio de estado de familia, sui iuris, alieni iuris o viceversa. Por adopción, recuerden que la adopción es la incorporación de un miembro de una familia extraña, pero que en su familia extraña había sido alieni iuris. Adrogación es nuevamente la adopción, pero de un sui iuris. La conventium manum no es otra cosa que la ceremonia por la cual la mujer pasaba a la familia de su marido, que era la mano. La legitimación no era otra cosa que el reconocimiento de los hijos naturales, que ya es más propio de la época del cristianismo, con Constantino, o sea, estamos hablando del 200 después de Cristo. Hoy día, la legitimación se llama reconocimiento. O sea, por ejemplo, si yo fuera de matrimonio, tengo una relación con Juanita, y Juanita tiene un hijo, ese hijo va a ser así, va a ser un hijo natural, digamos, pero yo tengo que puedo ingresarlo a todos mis derechos hereditarios y de alimento y todo, sí, a través del reconocimiento. ¿Cómo se llama ese reconocimiento que hoy se hace al hijo natural? Se llamaba legitimación. Y la emancipación, por el contrario, es la salida de uno de los hijos o hijas de la familia del padre. Bueno, esto, muchachos, lo van a entender mejor una vez que hayamos tenido la parcial 2, de tal forma que su profesor, con mucho cariño, los invita a que el día viernes, después de su parcial, se pongan a ver los videos. Ya. ¿Por qué ya, profesor? Porque en una semana más tenemos el certamen que vale un 50%. O sea, hay que ponerse a estudiar ya. Pero como la mente debe estar seguramente en la parcial, lo que yo les diga el día de hoy, va a haber poca asimilación. Profesor, disculpe, la persona que pierde la libertad y se vuelve esclavo y la recupera, ¿vuelve todos los beneficios, el estatus que perdió? Ah, qué muy bonito eso que me está diciendo. ¿Sabe cómo se llama esa institución? ¿Quién me pregunta? Bárbara Fuenzalida. ¿Cómo no lo adiviné, señorita Bárbara? ¿Cómo no lo adiviné?
¿Cómo se llamaba esa institución que usted me dice, señorita Bárbara Fuenzalida? ¿Quién sabe? ¿No es la manumisión? No. Disculpe, ¿qué dijo la señorita Bárbara? Repita, señorita Bárbara Fuenzalida. Si alguien que pierde la libertad y se vuelve esclavo, se le devuelve esa libertad, si volvían los estatus. La respuesta... ¿Alguien tendría que legitimarlo? No, no. La legitimación es el reconocimiento de un hijo natural. O sea, en términos muy simples, ¿me entiendes? Ya. Pero fíjese, lo que plantea la señorita Bárbara es el caso siguiente. Por ejemplo, yo soy libre, ciudadano, sui juris. ¿Ah? ¿Me entiendes? Profesor, sería el jus post-liminium, ¿no? Sí, pues el jus post-liminium. Pues. El jus post-liminium. El jus post-liminium, a ver, cuando uno caía en esclavitud, esto viene más adelante, ¿no? Cuando uno caía en esclavitud, perdía todos los estatus propios del ciudadano romano, ¿no? Pues, naturalmente, como caía en esclavitud, ya dejaba de ser libre. Y si dejaba de ser libre, inmediatamente sufría capitis de minuto máxima. Y con capitis de minuto máxima, perdía toda su condición de ciudadano y sus relaciones de familia. ¿Estamos claros con eso, no es cierto? Capitis de minuto. Pero, ¿qué pasaba con el hombre que era liberado? ¿Qué pasaba con el que era rescatado? O se escapaba de sus apresores, de los bandoleros, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Fíjense que volvía a Roma y recuperaba todos sus derechos. ¿Todos sus derechos? No todos. ¿Cuáles no? No recuperaba. Recuperaba, fíjense lo que le estoy diciendo a su profesor. Reconocían sus derechos, pero no los hechos con consecuencia jurídica. Ejemplo, no se recuperaba el tiempo de posesión que hubieran tenido sobre un inmueble para efectos de usucapión. Y tampoco se reconocía otro hecho con consecuencias jurídicas como era el matrimonio. Es decir, si yo estaba casado y me iba y caía en esclavitud, naturalmente que sufría capitis de minuto máxima. No era ni libre, ni ciudadano, ni tenía relaciones de familia. Pero si volvía a ser libre, volvía a ser ciudadano, volvía a tener mis relaciones de familia con respecto a mis hijos. Por ejemplo, si era pater, volvía a tener todas las potestades del pater. La manu, la patria potestad, la conventio manu y la mancipium, ¿entienden? Pero no recuperaba el matrimonio, me tenía que volver a casar. Cosa que naturalmente los romanos no hacían. Esta fue una pequeña talla de su profesor, que no la entendieron, pero la van a entender después más adelante. Bien, señorita Bárbara Fuenzalida, era el jus post-liminium. ¿Usted me da la oportunidad de pasar un poquito de diapositivas y vamos a estudiar esa institución? Me parece muy bien su pregunta, de todas maneras. Ya. Gracias, señorita. Gracias. Bueno, ¿cuándo se sufría? Mire, capitis de minuto más mínima. Cuando una persona sui juris se hace albini juris. Por ejemplo, si un ciudadano se da en una drogación. La adopción. O si una mujer sui juris caía en mano. Fíjense, la mujer sui juris podía ser sui juris o podía ser también alieni juris, ¿no? Porque se entregaba en mano a la otra familia. O se da una drogación. Cuando una alieni juris se hace sui juris por emancipación. Cuando salía de la familia se hacía sui juris. Cuando una alieni juris pasa una potestad a otra. El hijo daba una opción, la mujer alieni juris que cae en mano, ¿eh? Y el hijo daba en mancipio. Esa institución del mancipio es muy interesante. Pero fíjense, lo de la capitis de minuto tenía una razón de ser, ¿no? ¿Esto por qué estudiaba? Porque es re fácil decir, oye, capitis de minuto cuando perdía la libertad, capitis de minuto media cuando perdía el estatus de civilidad. Pero ¿cuál era la importancia? ¿Cuál era? Acá está. Los lazos de agnación se rompen. A ver, adelantemos algo. Habían dos tipos de parentesco en Roma. Un parentesco de sangre, que era la cognatio, y un parentesco civil, que era la agnación. El parentesco más importante en Roma era el parentesco agnático, o sea, el parentesco civil, en el cual no solo estaban incluidos los miembros de sangre, sino los miembros civilmente incorporados a la familia. Por ejemplo, el adoptado.
O por ejemplo, la mujer que era de otra familia que se incorporaba a la familia de su marido. Esa mujer tenía lazos de sangre con mi hermano. Si yo me casaba en Roma con una mujer y la incorporaba a mi familia, ¿esa mujer tenía relaciones de sangre con mi hermano? No. Pero sí entraba a la familia agnaticia, a mi familia civil, que era la que realmente tenía trascendencia en Roma. En Roma tenía mayor trascendencia la familia agnaticia. Posteriormente, con el tiempo, la familia cognaticia fue incorporándose mayores atribuciones. Pero en un principio, lo que valía es ser parte de la familia agnaticia, que incorporaba normalmente a toda la familia de sangre, pero no necesariamente. No necesariamente. Porque perfectamente el hijo emancipado, por ejemplo, tenía lazos de sangre con el padre, sin duda. Pero no pertenecía a la familia civil porque había sido emancipado. ¿Se fijan? Bueno, los lazos, esto lo vamos a entender cuando veamos el parentesco, pero todavía los lazos de nación se rompen. En el capítulo de minutos sale eso. Se rompe. Por ejemplo, la mujer que estaba, una mujer aliena y yuris. O sea, la mujer, por ejemplo, yo soy pater familia y conozco a Tesalia, que es la hija de X. Me gusta de eso. Salgo con, no sé, cómo lo habrán hecho sin WhatsApp, imagínense cómo se casaron en ese tiempo. Bueno, me caso con Tesalia, ¿no? Entonces, fíjense, Tesalia termina sus lazos de agnación. ¿Sufre capitis de minutos? Sí. ¿Qué tipo de capitis de minutos? Mínima, porque hay una modificación en su estado de familia. Sale de su familia paterna e ingresa a mi familia. Entonces pierde los derechos de sucesión, tutela y curatela. ¿Con respecto a quién? A su familia primitiva. Los lazos de agnación se rompen. El capitis de minutos sale de familia. ¿Por qué? Fíjense, a ver, ¿quién sabe? El manumitío extingue también los derechos de patronato. ¿Qué es eso? ¿Quién era el patronato de la iglesia? No. El manumitido, el que es el esclavo que es libre por un acto dispositivo del amo. O sea, el amo que le da la libertad a un esclavo, ese acto se llama manumisión. Pero la manumisión no extingue los lazos con el amo. Ya no va a ser esclavo-amo, sino que va a ser libre, o sea, va a ser liberto en su relación con el patrón. El amo pasa a ser patrono y el liberto tiene ciertas relaciones de gratitud y lazos personales con el patrono ahora. A eso se refiere. ¿Ah? El capítulo de minutos, letra B, pierde todos los bienes que componían su patrimonio. Ya lo hemos dicho con respecto a la mujer sui juris, por ejemplo. Esa mujer que era sui juris, pero que tenía bienes, que el fondo, no sé, en Sicilia, el terreno en Cerdeña, el caballo Saratoga, la perrita Aramis, el carruaje Sócrates. Todos esos bienes que tenían pasaban a su nueva familia, por ejemplo, la del marido. Lo mismo pasaba con el sui juris que era drogado, fíjense. O sea, si yo tenía mi propia familia y yo quería incorporar a mi familia a otro sui juris, lo adoptaba. ¿Cómo se llama esa adopción? Adrogación. Pero ese sui juris no venía solo en el mundo. Venía a lo mejor nuevamente con su carruaje Sócrates, con su perrita Aramis, con su caballo Saratoga, y todos esos bienes se incorporaban a mi familia. Él perdía absolutamente su propiedad, pero pasaban a mí, pero también sus deudas. ¿La diferencia con la adopción de la drogación? Es que la drogación es la adopción de un sui juris. Y la adopción es, valga la redundancia, adopción de un aliene juris. ¿Entienden? Sí. O sea, de un independiente. Si yo adopto a un pater familia, eso se llama drogación. Pero si yo adopto a un hijo de un pater familia, se llama adopción. Ya. En fin, las deudas se extinguen. Por eso aquí se hacía, por esta capítulo de minutos, se hacía la restitución íntegra, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Profesor, Señorita. ¿y en qué caso se podría adoptar un pater familia? En todos los casos que se pusieran de acuerdo los dos padres, ¿no? Porque piensa usted que también era beneficioso para el que sufría, para el suyo. Imagínense que un sui juris que tenía muchas deudas. Yo soy amigo, por ejemplo, yo soy sui juris, tengo mi familia y soy íntimo amigo de Tulio. Que Tulio también es pater familia y tiene como 10 hijos.
¿Me entiendes? ¿Me entiendes el ejemplo que le estoy poniendo? Entonces, yo hablo con Tulio y me dice, ¿sabes qué más? Rodrigo Varios, ¿no? Me va a decir, oye, Rodrigo Varios, sí, tengo muchas deudas, tengo unos bienes, pero tengo algunas deudas, y a mí me interesan los bienes y yo sé que las deudas las puedo pagar. Entonces le digo, ¿sabes qué más? Y me interesan tus hijos, porque tus hijos saben latín y yo algo los puedo ocupar o saben de comercio, y yo tengo ganas de instalarme, no sé, por una constructora en Sicilia y voy a necesitar todo ahí. Entonces yo pesco la familia de él y la incorporo a mi familia. O sea, acreciento mi familia. ¿Y qué hago si acreciento mi familia? Me pongo más poderoso, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces era conveniente para el pater y era conveniente para el que iba a ser adoptado también, Porque se extendían las deudas. naturalmente. Y Pero de las deudas las asumía el nuevo pater. porque creo que A eso se refiere con la extinción de deuda. O sea, piensen ustedes que la restitución íntegra por capítulo de minuto, si bien las deudas del que sufría capítulo se extinguían con relación al deudor, Claro. pero la asumía su nuevo pater. De tal forma que la ficción que hacía el pretor era tener por no ocurrida la capítulo de minuto. De tal forma que se perseguía al deudor, ¿entiende usted? Pero pagaba al pater. Claro. O sea, el deudor pasaba a ser el pater. Exacto. Ya. O sea, se hacía una acción contra el deudor que no había sufrido capítulo de minuto, pero fíjense, es que esto está dentro del tema de las acciones. Se hacía una acción con ficción, o sea, una acción honoraria, con ficción. Entonces se hacía, fíjense, en la intencio se decía A acusaba a NN que le debía plata. ¿Entiendes? Pero en la condenación, en la misma acción se decía, condénese a tanto, pero ya en la condena decía, no se decía al deudor, se decía al pater. ¿Entiendes? Por ejemplo, si NN había sido adoptado por Tulio, entonces, y NN era el deudor, entonces AA acusaba, le hacía una acción contra NN, pero el perdedor agregaba que si resultaban los hechos se condenara no a NN, sino al pater a Tulio. ¿Entiendes? Sí. Ese sería el PPT número 1. Yo quiero hacer un alto y quiero mostrarles algo. Si es que Profesor, ¿es un pater por familia o un pater puede tener 2 familias, por ejemplo? no, era un pater por favor. Un pater no. Profe, tengo una duda sobre el tema de del parcial oral. No sé si puedo hacerlo ahora. A ver, cuénteme. Es que estoy medio confundido con el tema del formato porque hace unas clases dijo que iba a mandarnos 1 hora antes el caso para analizarlo y después entrar a la Sí. llamada. Eso va a ser, no se preocupe. ¿Usted qué día lo tiene? El jueves. ¿A qué hora? A las 5, si no me equivoco. ¿Usted quién es? Rodrigo y hermano. Don Rodrigo, yo, la verdad, es que aleatoriamente, o sea, así, porque a mí se me ocurre, yo de repente voy a mandar a usted, a lo mejor le mando antes un caso, ¿entiende? O si Ya. no, a lo mejor no le mando caso, no sé, es que no lo tengo claro, pero no se preocupe. Ya, vale, gracias. A lo mejor usted inicia la sesión a las 5 de la tarde y yo en ese momento le pongo un caso y tiene 2 minutos para resolvérmelo, ¿entiende? Ya. O a lo mejor 1 minuto, no sé si estoy muy apurado. Pero no se preocupe, que dejemos algo para la sorpresa, don Rodrigo. ¿Por qué todo tiene que ser tan estructurado? ¿Entiende? Está bien. Ya. Cuando se moría el pater, efectivamente, todos los descendientes, o sea, pasaban nuevamente, venían por la línea. Si el pater tenía un hijo, ese hijo, ¿qué pasaba con el hijo? ¿Estaba por su tutela? No, ¿qué tutela? Disculpe, ¿cuál era la pregunta, profesor? Si yo soy pater y tengo como hijos a XX y a Tesalia, es que le estoy contestando la pregunta a este joven que me hizo la interrogación, que es don Juan Eduardo Bosch.
Si yo soy pater y tengo 2 hijos, XX y te sale. Si yo muero, ¿qué pasa con ellos? Se transforman en sui juris. Se transforman en sui juris. Se transforman en sui juris. Entonces ellos forman su propia familia. O sea, la mujer, no. La mujer queda como sui juris, ¿se fijan? La mujer queda como sui juris. Pero el hombre queda como sui juris y pater. El hijo hombre. Claro. Porque la patria potestad es solamente por parte de varones. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la patria potestad. Ahora estamos hablando solamente de generalidades, ¿me entienden? Pero los hijos, cuando muere el pater, los hijos pasan a ser sui juris. Y si son varones, pasan a ser pater familia. ¿Y la edad no corre en juego? Claro que corre en juego. Si el hombre, si XX es varón y es impuber, ¿qué pasa con él, señorita? Ahí queda en tutela. ¿Tutela? ¿Qué tutela? ¿De los impúberes? Muy bien, tutela de los impúberes. ¿Y si es mujer, impuber? También tutela. Sí, tutela, pero yo creo que impuber y después ya pasaría a ser perpetua. Cuando ya... Sí, si la mujer es impuber, pasa a tutela de los impúberes. Y ahí, cuando sea puber, ¿y cuándo va a ser puber? Cuando tenga más de 12 años. A los 12 años. Y a los 12 años va a caer bajo tutela perpetua. Perpetua. ¿De quién? De su familia agnaticia, en primer lugar, o por decisión del magistrado. Eso lo vamos a ver cuando veamos tutela y curatela. ¿Entienden? Ya. Fíjense lo que les voy a mostrar ahora, y me gustaría que me dieran su opinión. Les voy a mostrar un video, y solamente fíjense lo que quiero recalcar con este video. Este video quiero recalcar, olvídense ahora del derecho romano. Olvídense ahora del derecho romano. Les voy a mostrar un alegato que se hace en la Corte de Apelaciones, ¿no? Los alegatos de la Corte de Apelaciones son alegatos, muchachos, que ustedes inevitablemente los van a tener que dar cuando hagan su práctica. Porque para salir de su práctica, al menos, yo no sé cómo será ahora, pero en mi tiempo había que dar alegatos 3 veces al menos en el tiempo del periodo de práctica, que eran 6 meses. Que eso de 6 meses es mentira, ¿eh? Normalmente uno está en práctica 8 a 9 meses, a veces hasta un año. Pero en el lapso de su práctica, ustedes van a tener que ir a alegar a la Corte de Apelación. Alegar a la Corte de Apelación. Lo que vamos a ver cortito es un alegato de un abogado y que refleja lo que se busca de ustedes en el periodo de formación universitaria. Que ustedes cuando hagan, y lo relativo a la asignatura de Derecho Romano, es que cuando hagan ustedes una exposición de YouTube, tiene que ser de esta manera, porque de esta manera los van a exigir posteriormente la Corte de Apelaciones. Fíjense la formalidad, no el contenido, porque el contenido ni siquiera lo pesquen. Fíjense la formalidad de cómo es realmente un alegato en la Corte de Apelación. Es como una exposición en la universidad. Así es. Miren. ¿Lo voy a mostrar? 941-2017. Vamos a ver. La causa de la este es Rancagua. Procesal penal. Y para los efectos del conocimiento de esta, se le ofrecen 10 minutos para hacer su intervención al señor abogado. Muchas gracias. Fíjense, un alegato en la Corte de Apelaciones puede ser máximo hasta 30 minutos y en la Corte Suprema puede ser hasta 1 hora, 45 minutos, 1 hora, digamos. Pero aquí va a poner un abogado 10 minutos, que es la defensa, que normalmente uno cuando va a defender un caso, un día 15 minutos. Ahora sí ya, ¿por qué? Porque los jueces ya no te pescan, y tiene que ser más o menos entretenido, ¿ah? Porque si no se te duerme. Señor presidente, ilustrísima Corte, procedo a alegar en estos autos, dando cuenta de los fundamentos que estimo tiene el recurso de apelación. Este hombre, abogado, se presenta a alegar ante la Corte de Apelaciones. Fíjense todos los apuntes que tiene a su alrededor. Que impugna en parte la sentencia que recayó en el procedimiento abreviado seguido en contra de mi representado don Juan Díaz Sepúlveda. Efectivamente, sus señorías ilustrísimas, mi representado, entre otras, evidentemente
el Ministerio Público me había anunciado la posibilidad de hacerlo. Mi representado y el informe social que esta parte acompañó, su señoría, podría... En los alegatos de la Corte de Apelaciones, jóvenes, no se puede leer nada. No se puede leer nada. Y un profesional de las leyes, como van a ser ustedes, tienen que aprender a retener datos. Y este hombre se pega un discurso de 11 minutos y otro abogado de 45 minutos que yo he visto, y se tiran así sin ningún papel, con pleno dominio. ¿Y ustedes creen que esta cuestión el hombre tiene capacidad oratoria? No, capacidad de retención de datos. Y eso de la retención de datos es el día de mañana que van a tener que darle a ustedes en su examen final oral. Porque cuando se presenten en su examen final oral, a lo mejor no de corbata humita como este colega, pero se van a presentar en forma formal sin nada que los colabore, solamente su memoria. Por eso, la memoria que es tan dejada, porque yo estoy en contra de la memoria, yo soy en contrario a la memoria, pero la memoria es necesaria especialmente para estas circunstancias, que el día de mañana van a tener que alegar en la Corte de Apelación. Y olvídense de la Corte Suprema, ¿eh? Olvídense de la Corte Suprema. Quería pagar los 2,5 millones que representan esta multa y además pagar la otra multa. También quería oficio de gestor inmobiliario desarrollando proyectos inmobiliarios. Producto de esta causa, su señoría, se ha visto seriamente, he señalado esta exposición mediática, el que él como ejerce como gestor inmobiliario, todos solicitados. Muy bien, terminada la audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Esto me sirve también a propósito para transmitirles una pequeña enseñanza. Porque yo entiendo que los profesores de primer año no solamente se deben encargar de formar a los alumnos en cuanto a los contenidos de su propia asignatura, sino que deben prepararlos para el futuro. En derecho, afortunadamente, en todas las latitudes, el derecho es sumamente formal en cuanto a la exposición de ideas, es siempre solemne. El día de julio, agosto, ustedes van a tener que, muchos de ustedes, por primera vez ante una comisión de 3 miembros. Esa comisión ese examen es solemne. Ustedes se tienen que presentar, las mujeres con vestido y los hombres de terno, digamos. Pero más importante que eso, quiero ir a otro punto. Cuando ustedes tengan su examen va a ser lo mismo que las resoluciones de la Corte. A veces van a ganar y a veces van a perder. Pero ganen o pierdan, siempre hay que mantener la dignidad. Nunca, si aunque pierdan, hay que enojarse, ni nunca cuando ganen hay que caer en júbilo. En esta profesión, jóvenes, se gana y se pierde, pero ambas cosas tienen que ser con sobriedad. Les voy a contar una anécdota. Hace 3 años atrás, un alumno en un examen ante una comisión alegó su nota final. Ese joven fue pasado al comité de disciplina de la facultad por faltarle el respeto a la comisión. Todo se puede hacer, pero en forma respetuosa. Fíjense que los jueces de la Corte de Apelaciones, no sé si se fijaron, pero los jueces de la Corte de Apelaciones no están al mismo nivel del abogado. El abogado está sentado, los jueces están en una tarima porque están en un plano superior. ¿Esto es capricho del artista? No. Esto es propio de la solemnidad del acto, en que los que deciden están en un escalón más alto que el que alega sus derechos. Bueno, espero, muchachos, que les sirva en algo, estas pequeñas y humildes sugerencias de su profesor. Bien, entremos al plano más terrenal. Entonces ahora pasemos al segundo PPD. Pero antes me faltó. Fíjense que muchos de nuestros contenidos de esta unidad van a ser adornados por nuestro profesor Guzmán, por mi profesor Guzmán. El profesor Guzmán
está aquí, yo lo bajé, y el profesor Guzmán, vamos de repente a acudir a él para ilustrar algunas instituciones desde otro punto de vista. Fíjense que el profesor Guzmán es admirador del profesor Petit, pero no necesariamente sigue su estudio, ¿no? Bueno, el profesor Guzmán empieza con su libro en sujeto de derecho, empieza a analizar capacidad, pero es un poquito más enredado, Empieza a hablar de la capacidad de goce, las personas, quién eran personas, y habla del tiempo de la máscara también, y empieza a reflexionar. ¿Ve? Los esclavos unen a su calidad de persona la de res. En consecuencia, están sujetos perpetuamente a la potestad de un amo. La potestad sobre el esclavo, muchachos, se llama domínica potestad, y son objeto de tráfico jurídico. De esta manera, los esclavos, aunque sean personas, civilmente no tienen capacidad de goce, pero sí tienen capacidad de ejercicio, ya que pueden actuar en la vida jurídica personal. Los otros que tienen capacidad de ejercicio y no tienen capacidad de goce son los hijos de familia. ¿Ve? Aquí dice. Tampoco tienen capacidad de goce los hijos e hijas, sometidos a la potestad de un padre. Y empieza a hablar. Capacidad de goce. Lo estoy iluminando. Amén. Aquí habla de las personas sui juris et leni juris, pater familia. La noción de ciudadano romano necesariamente libre, no sujeto a la potestad de un padre o un marido, viene designada con la expresión sui juris. Con ella se indica que la persona tiene un derecho, una potestad sobre sí misma. Esto es, que no depende de nada. Esta es la noción que viene a coincidir con la moderna de capacidad de goce, o sea, esta aptitud de adquirir derechos por sí mismo, la cual se separa respecto al sujeto de derecho, naturalmente, que es distinto. Y empieza a hablar. La persona sometida a una potestad, por el contrario, ojo, que no cae exclusivamente en los hijos de familia, sino que ya tenemos otro que es la mujer in manu. O sea, la mujer que está sometida no es hijo del padre, pero es esposa del marido y es aliene iuri. Entonces, las personas sometidas a una potestad es aliene o sujeto. Adelantemos que son 4 las potestades que puede estar sujeta una aliene iuris bajo un sui. Primero, la patria potestad, que es la más importante de todas. Segundo, la manus. Tercero, la dominica potestad, que están sujetos los esclavos. Y cuarta, la immancipium. Que esta institución es un poquito más compleja que la vamos a ver en su oportunidad. Después el profesor Guzmán nos habla de la concepción en nacimiento. De la persona concebida y un nacida se dice que está en el útero o en el vientre. Ojo, que en Roma se castigaba el aborto. Se castigaba el aborto. Y aquí está con respecto a lo que dijimos de la concepción, y la concepción, profesor, hay que aprenderse de memoria el término de la concepción, pero de todas maneras, porque los va a acompañar hasta su examen de grado. Miren, desde luego el aborto puede ser un delito. Además, no se puede aplicar la pena de muerte a la mujer embarazada ni someterla a tormento. Había un respeto por la mujer embarazada. Tampoco puede ser sepultada la mujer grávida sin antes extraerle el hijo. Miren. Varios regímenes jurídicos quedan fijados para el nonato, o sea, el no nacido, desde antes de su nacimiento. Se le conserva su derecho a la herencia legítima. Si su madre cayó en esclavitud de los enemigos durante el embarazo, este puede aprovecharse del postriminio. Nace libre y ciudadano el hijo de una esclava. El profesor Guzmán trabaja en letras más grandes las materias que son propias de los alumnos y las letras más chicas para los que quieran profundizar. Profesor, ¿cuáles son los requisitos para ser pater familia? Ser simplemente sui juris. Y ¿Pero hombre, qué pasa en el caso de que muera el a ver, padre? fíjense que el hijo nacido de por sí, es sui juris y potencialmente pater familia. ¿Y Porque si el son pater gemelos? familia, no necesariamente, el pater familia eventualmente puede ser sui juris. O sea, el pater familia, recuerden que va a tener fundamentalmente, ¿qué potestad? La potestad de la patria potestad, que es la potestad sobre los hijos. Pero también puede tener un sui juris otro tipo de potestad, la manu, la dominica potestad y los aliene iures que están bajo mancipio. ¿Ya?
Pero fundamentalmente, la calidad de paterfamilia es aquel que es hombre. La patria potestad no la puede tener, o sea, la patria potestad, que es la potestad íntimamente ligada al paterfamilia, es propia del hombre, no la puede tener la mujer. Pero en el caso de que se muera el padre y hayan tenido gemelos ambos varones, ¿es el que nació primero? O sea, no. Ya, No, murió pues, si el padre, murió el ambos padre, son suyos. pero son mayores de edad ya. Murieron cuando ambos son mayores de edad. ¿Quiénes? El padre. Y los dos gemelos varones son mayores de edad ya. Son suyos, po. Cada uno puede formar su propia familia. ¿Pero cuál es paterfamilia? Si tienen una hermana, por ejemplo. A ver, si yo estoy casado con Tesalia y me muero y tengo hijos, tengo gemelos, esa es la idea, ¿no? Son 3 hijos, 2 hombres de la misma edad y una mujer. Son todos suyuris, po. Y cada uno puede ser su paterfamilia, menos la mujer. ¿Sí? Pero esa paterfamilia, esa familia propiamente tal, en la cual depende de un pater, ese pater ya desapareció. Y los hijos que estaban dependientes del pater se transforman en suyuri y pueden formar su propia familia. ¿Me entiendes? Profe, Ya. ¿Me entiende o no me entiende, señor? No, sí le entendí. profesor, Son suyuri. Ahora, que sean suyuri, eventualmente pueden ser paterfamilia, es decir, potestades sobre los hijos en la medida que los tengan. Po. Pero fundamentalmente va a ser suyuri. Y como suyuri, va a tener derecho a tener las 4 potestades. Inmanu, o sea, una mujer casada que ingresa a su familia, patria potestad, si es que tiene hijos, no necesariamente naturales, porque pueden ser adoptivos, las personas que caen en mancipio, que lo vamos a ver, que es una categoría bien especial, y los esclavos. Ahora fíjese que la mujer también podía tener esclavos, que la mujer también tenía poder esclavos y podía administrar sobre esos esclavos. ¿Ya? Y administraba con respecto a los esclavos lo que quisiera. Lo que no podía hacer era porque eran los esclavos, acuérdense que eran cosas mancipi. Entonces, para venderlo o para traficar con él, necesitaba, si era su juris, la autorización de su tutor. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la tutela perpetua, que es una parte muy interesante, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? profesor, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? ¿Quién es usted? Ignacio Meneses. Don Ignacio, cuénteme. Profe, una consulta. Usted dijo que un sui juris puede verse limitado mentalmente y pasa a la tutela o curatela, ¿cierto? Así es. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el paterfamilia pasa a tutela, ¿puede ser como que el título de paterfamilia se le pase al hijo sui juris? Normalmente, a ver, incluso más, fíjese, la tutela del pater puede recaer incluso en su hijo. ¿Y qué pasa con la patria potestad? Queda en suspenso. Queda en suspenso la patria potestad. No por eso uno de los hijos va a asumir como pater familia, ¿me entiendes? Porque el pater familia va a ser siempre uno. Y aunque esté bajo tutela, incluso que la tutela la puede dominar el hijo, la puede tener el hijo, pero la patria potestad, o sea, la potestad del padre sobre los hijos, va a quedar como medio en suspenso. Porque la curatela, recuerde, que no necesariamente era en forma definitiva. Ahora, si el pater familia definitivamente quedaba loco de mente, por ejemplo, se terminaba la patria potestad y los hijos quedaban sui juris. Ah, vale. Pero tenía que ser con resolución del magistrado. Entonces, cuando ambos padres mueren, ¿la tutela la adquiere el familiar más cercano? A ver, es que habían 3 formas, señorita, de dar la tutela. Una era por decisión del magistrado, que se llamaba la tutela dativa. ¿Ya? Otra era la tutela de los agnáticos, o sea, la familia civil, los más próximos, asumían la tutela. ¿Me entiendes? Y otra era la tutela testamentaria, o sea que uno por testamento podía decir que a su muerte los hijos dependientes o la hija iban a entrar a la tutela ¿y quién iba a tener a cargo la tutela? Va a depender.
Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la tutela y la curatela. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí. Profesor, ¿desde qué edad podían contraer matrimonio? ¿Cómo? ¿Desde qué edad podían contraer matrimonio? Desde el momento en que la mujer era puber, A los 14, a los 12. a los 12, ¿Y el hombre? a los 14. Pero el hombre podía contraer matrimonio igual siendo puber. Claro, por eso, era puber a los 14. Ya. Porque después vamos a ver los requisitos, vamos a ver los requisitos del matrimonio. Y uno de los requisitos del matrimonio era primero el jus connubii, o sea, la aptitud para poder contraer matrimonio civil. Otro era el consentimiento del que se casaba, digamos, ¿no? El consentimiento del que se casaba. Después era aliene iure el consentimiento del pater. Pero para tener consentimiento, aparte, fíjese que la pubertad, si bien estaba fijada a los 12, a los 14 años, esta fue, la fijación de los 12 y los 14 años fue a propósito de una discusión entre sabinianos y proculeyanos, que los proculeyanos establecieron que el hombre tenía 14 años. Pero ¿sabe cuál fue en definitiva la distinción para señalar los impúberes de los púberes? Fue las señales de pubertad. O sea, por ejemplo, que le crecieran pelo, ¿me entiendes? ¿Ah? O sea, fueron señales físicas de que la mujer podía tener relaciones sexuales y el hombre también. O sea, ciertas señales de masculinidad y de feminidad en que daban con mínima certeza, porque científicamente no hay, la posibilidad de que la mujer ya podía quedar embarazada y el hombre podía ser papá. Entonces, la discusión es, bueno, pero digamos, ¿vamos a dejarlo esto a los médicos? Entonces no, digamos, dejamos establecido que la mujer a los 12 y el hombre a los 14. Pero no fue una cuestión así como matemática. Después se estableció los 12 a los 14, pero antes eran por señales de pubertad nomás. ¿Me sigue? Ya, una última consulta antes de terminar. Yo tengo una, los aliene Nombre y a quién representa. Hartman. Vale. Los aliene iuris hombres eran los que tenían, no eran los que tenían menos de 12. ¿O no me equivoco? No. Y fíjese que podía tener un hijo de familia de 60 años y ser aliene iuris. Ya. Los hijos aliene iuris eran, insisto, los que dependían de su padre. Pero independiente de su edad. La edad no tenía nada que ver. La edad tenía que ver para efectos de poder administrar cierto peculio, o sea, ciertos bienes que le dejaba el pater si era aliene iuris, ¿me entiendes? Y para determinar si podía caer en tutela o en curatela. ¿Ya? Pero la dependencia de su calidad de aliene iuris no venía dada por la edad. O sea, se podía hacer aliene iure al mes de nacido como a los 70 años. Incluso es más, se podía hacer aliene iure, o sea, depender de un pater y ser pretor, fíjese. Ya. O sea, la calidad de aliene iuris solamente lo restringía en cuanto a sus relaciones de familia y en cuanto, naturalmente, a su administración de bienes. Pero en cuanto a sus derechos públicos, que lo vamos a ver a continuación, seguidamente, que era el derecho honorario, o sea, el derecho a optar a cargos públicos, el derecho a votar, los derechos privados, el derecho a contraer matrimonio, el connubio, por ejemplo, eran independientes si era aliene iure o a su iure, o eran independientes de la edad. Le insisto, una aliene iure podía tener 100 años si dependía del padre que tenía 120. La calidad de aliene iure no venía dada por la edad, venía dada por la dependencia de un pater. Ahora, si el aliene iuris quería hacer sui iuris, ¿cómo lo hacía, señorita Valeria? Quería hacer sui iuris. Le pedía la emancipación al pater nomás. Ah. Y salía de la familia y formaba la propia suya. Jóvenes, el día viernes, prueba parcial, están dadas las instrucciones. En anuncios, nos vemos el día viernes y el día jueves iniciamos con don Rodrigo Germany.
las parciales. ¿Algo más? Nada más. Vean los videos a contar del día viernes. Señorita Josefa Eugenia Alarcón, ¿qué quiere, señorita? No, pues señorita Josefa, ¿cómo me pregunta eso? Claro que esto no entra solamente hasta actos jurídicos. Estos derechos de familia no entran. Ahora, lo que entra en actos jurídicos es lo que vimos a propósito del derecho de familia. Vimos la tutela y la curatela, ¿entiendes? Pero esto no entra. Esto es derecho de familia. Esto es derecho de familia, no entra. Esto entra para el certamen. Para el certamen. ¿Ya, muchachos? Ya. Seguimos entonces el día viernes, donde nos presentamos en Zoom y posteriormente yo lo publico las pruebas. Ya, muchachos, nos vemos el día viernes. Que estén tenga buen bien. día. Chao, Chao, profe, buen día.